Bien, un saludo, mi nombre es Carlos Rodríguez, con número de carnet 2019-04834 del curso de bases de datos impartido por el licenciado Maynor Escobar. El día de hoy vamos a revisar y explicar un poco acerca de bases de datos relacionales y en específico a la creación de bases de datos mediante el DDL, que sería el Data Definition Language, que es un apartado del lenguaje SQL en el cual revisaremos las siguientes palabras clave, que serían create para crear ya sea una base de datos o una tabla. De igual forma estarían las palabras database, que viene para bases de datos, table para tablas, foreign key, que sería para llaves foráneas, constraint, que sería para hacer una conexión, primary key, que sería llave primaria, int, que sería un tipo de dato entero, varchar, que sería un tipo de dato de cadena de caracteres, date, que sería un tipo de dato de tipo fecha, y reference, que sería la conexión o referencia a la que se hace en cuanto a una conexión de llave foránea. La plataforma que vamos a utilizar para revisar este ejercicio será XAMPP, y a su vez pues la plataforma llamada phpMyAdmin. Aquí ya tengo listo el código, simplemente haría falta ejecutarlo para revisar cada uno de los elementos, y vamos a revisar también cada una de las líneas para que podamos entender cómo es que está funcionando. Bien, en este caso el error que tenía en mi línea de código era que yo estaba seleccionando o mandando a llamar la selección de caracteres Unicode UTF-8, que sería la selección de caracteres estándar de hoy en día, pero lo estaba escribiendo mal. Y ahora vamos a explicar cada una de las líneas. Para ello pues vamos a revisar aquí la primera línea del código, que sería create database. Al nombre de la base de datos le coloqué examen 2, y como expliqué pues le coloqué la selección de caracteres en UTF-8, que sería el estándar para caracteres más aceptado. Y en la siguiente línea iniciaríamos con la creación de las tablas. En este caso creamos una tabla llamada clientes con los campos llamados cliente ID. A este campo cliente ID se le dio un tipo de dato entero y sería la llave primaria de este elemento. Es la única base de datos, es la única tabla que no tiene ninguna conexión. Y seguido de ello entonces vamos a colocar todas las otras tablas que son independientes o que no dependen de otra tabla para su funcionamiento. La siguiente tabla sería llamada países, en la cual también colocamos un país ID con dato entero como llave primaria, y luego iniciamos con las tablas que sí tienen conexión a otras tablas. En este caso sería la tabla directores, que conecta el campo llamado país ID
con país ID y hace referencia a la tabla países, que es la tabla que está a un nivel arriba de ella. Bien, entonces el resto de las tablas funciona de la misma manera, utilizando los diferentes elementos de campos con su respectivo tipo de dato y su respectiva característica, que en este caso solamente tenemos primary key sin autoincremento para que no sea obligatorio pues, el autoincremento. Y finalmente, en este caso, al final de cada una de las tablas que conectan se colocó on delete, cascade, on update, cascade. Esto hace referencia a que cuando se borra un dato de la tabla principal o la tabla original, pues también se borra el dato en la tabla que conecta o la tabla a la que está conectada. Vamos a ver también el modelo. Ya que ha sido creada la tabla, pues podemos ver el modelo de estas. Bien, entonces aquí tenemos la base de datos que se llama examen 2. Vemos que ha sido creada, la estructura está acá. Tenemos la tabla llamada clientes, la tabla directores, la tabla países y la tabla llamada películas. Vamos a ver el diseñador para ver cómo quedó y si quedó con el diseño que se esperaba. Bien, en este caso podemos ver que la única tabla que no necesita conectar sus datos o que no depende de las otras tablas sería la tabla llamada clientes, ya que de ella se origina cliente ID que conecta a cliente ID en suscripciones. Suscripciones conecta película ID con películas, que sería la tabla películas, y la tabla películas se conecta a la tabla directores mediante director ID. A su vez, la tabla países es otra tabla independiente, por eso fue la segunda que se colocó en el código. Esa sería la explicación. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.